hace tiempo en un lado de visita con mi antiguo pastor. Y es muy fácil, es muy predicado. Todos hemos escuchado sobre Jonás. El Señor me daba un título y decía: un nuevo corazón o una nueva oportunidad. Pero antes de entrar en el mensaje, voy a recordar un poquito hasta llegar hasta donde tengo el mensaje, qué fue la historia de Jonás. Como sabemos, Dios lo mandó a predicar a Nínive. Dice que ve a Nínive, predica contra aquella gran ciudad, que la maldad ha subido hasta el cielo. Pero Jonás huyó. Si nos damos cuenta, el que huye es el que no conoce a Dios. Se dirigió a Tarsis, bajó a Jope, cogió un barco, pagó su entrada y se dirigió a Tarsis. Ahí comenzaba un cambio en él. Todos sabemos que se fue abajo del barco a echarse a dormir. Una tempestad vino sobre aquel mar. Porque cuando queremos huir del propósito de Dios, pagamos las consecuencias. Cuando no queremos hacer la voluntad de Dios, vienen los problemas. Sea parte de Dios o sea Satanás el que te ataca. Ahí comenzaba también uno de sus propósitos, que cuando lo echaron al mar, aquellos marineros vieron que verdaderamente había un Dios que podía lograr todo eso, esa tempestad que levantó. Y Jonás, cuando el pez lo tragó, ahí comenzó verdaderamente su cambio. Vamos a leer en Jonás capítulo 2, versículo 3 hacia abajo. Dice, esta es la oración que hizo. Con estas palabras dice: en mi angustia clamé al Señor y fui entendido por Él. Desde las profundidades del reino de los muertos pedí auxilio y tú me escuchaste. Me arrojaste a las cismas del mar, tus corrientes me cercaron. Tu recio oleaje me arrolló. Me dije: he sido expulsado lejos de tu presencia, pero aún volveré a ver a tu templo santo. La agua ennegaron hasta el cuello, el abismo me envolvía. Las algas me enredaron en mi cabeza, me hundí hasta el cimiento de los montes. La tierra se acercaba atrás de mí para siempre. Sin embargo, tú, Señor Dios mío, me hiciste salir vivo de la tumba. Estando allí y ya sin aliento, me acordé del Señor y elevé hacia ti mi oración, hacia tu santo templo. Lo que adoran a oídos vanos es que han olvidado tu amor. Mas yo, con un canto de agradecimiento, te he presentar sacrificio, cumpliré lo que he prometido. La salvación se halla en el Señor. Hemos visto verdaderamente ahí el cambio. Hemos visto ese temor, porque no hay cambio sin que antes venga un problema muchas veces. Hay veces que tiene que golpearnos los problemas, querido hermano. Por eso lo he titulado una nueva oportunidad o un nuevo corazón. ¿Cuál he dicho que era la misión de Jonás? Ir a Nínive, ¿verdad? Porque en el capítulo 3, versículos del 1 al 10, dice: por segunda vez habló a Jonás de esta manera. Ve a Nínive. Nuevamente, no cambió el parecer. Dios nunca cambia tu misión. El que huimos somos nosotros. Pero hay algo muy grande. Vamos a leerlo porque es pequeñito. Dice: por segunda vez el Señor habló a Jonás de esta manera: disponte a ir a la gran ciudad de Nínive para pregonar allí el mensaje que yo te he encargado. Partió Jonás al instante hacia Nínive, de acuerdo con la orden del Señor. Nínive era una ciudad tan grande que necesitaba andar 3 días para recorrerla. Comenzó pues Jonás a recorrer la ciudad y estuvo allí un día entero proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los habitantes de Nínive creyeron a Dios, anunciando un tiempo de ayuno, y desde el mayor hasta el más pequeño de ellos se vistieron de sal. Son vestiduras viejas, ropas de trapo. Cuando el mensaje llegó hasta el rey de Nínive,
Este se levantó del trono, se despojó de su manto riego y se vistió de saya y se sentó en ceniza. Luego hizo pregonar a Nínive por la orden del rey. Desde lo grande del reino, este decretó que no coman nada las personas ni los animales, que no pasten los bueyes ni las ovejas, y que ninguno beba agua. Vístanse personas y animales con ropa de saya. Que toda persona suplica a Dios fervorosamente que se conviertan de su mala conducta y que la violencia de sus acciones, tal vez Dios se arrepienta, se calme el furor de la ira y no perezcamos. Al ver Dios la actitud de los ninivitas y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se retractó del castigo que le habían anunciado y no lo llevó a cabo. Amén. Ese fuerte aplauso para Cristo. ¿Cuál fue la primera reacción de Jonás? Como ya he dicho, huyó del propósito, desobedeció la palabra de Dios. ¿A dónde iba? A Tarsis. Tarsis, buscando, era España. Estaba a unos 5.000 kilómetros más o menos de donde se encontraba. Jonás tuvo un proceso de cambio. No fue al instante. Las personas no cambian de hoy para mañana. Es progresivo. El cambio es lento, pero se consigue. Ahora Dios le da una segunda palabra, por segunda vez. Y no hay nada de diferencia. Lo que te manda Dios siempre va a ser lo mismo. Porque Dios quiere para ti lo mejor. El lugar de Nínive era de maldad. Verdaderamente no quería ir. Iba en contra de su propósito. Pero no es tu propósito, sino el propósito de Dios. La diferencia es muy fácil. Que el corazón de Jonás cambió. Su corazón se arrepintió. Dice que oró al Señor en su último aliento para que le perdonase la vida. ¿Cuántas veces esperamos que Dios nos cambie, querido hermano? Pero es que Dios no nos tiene que cambiar. Tenemos que dar ese paso nosotros y Él hará y realizará lo que tiene que hacer con la persona. ¿Cuántos lo creen? El cambio tiene que ser de nuestra voluntad, acercarse a Dios primeramente nosotros. Él está siempre ahí presto para aquel que quiera pedirle perdón y se acerque. Tenemos a un Dios muy grande, un Hijo que se entregó para que nuestros pecados sean perdonados. Amén. A veces esperamos que también cambie las circunstancias a nuestro alrededor. Yo digo una cosa, es mejor hacer nosotros oraciones para que cambien nuestros alrededores, para que las personas, querido hermano, que no tienen a Cristo se conviertan y sean nuevas criaturas. No hace falta que la gente cambie. Vamos a cambiar primeramente nosotros. Primeramente uno mismo y los demás cambiarán viendo tu actitud y tu cambio. Dios es el mismo siempre, hoy, mañana y todos los días. Dios no cambia. Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. En el Salmo 51, versículo 10, cuando el rey David cayó en pecado con Betsabé, ¿qué le pidió? Dice su palabra: crea en mí un corazón limpio. Querido hermano, hay gente que vive de oportunidades en oportunidades. No digo que sea malo, digo que hay que tener un cambio. No hay que pedir tantas oportunidades, sino establecer un corazón limpio para que cuando callamos inconscientemente simplemente pedir perdón de corazón. Y no es, Dios, dame otra oportunidad, ya cambiaré, te lo prometo. Con Dios no se juega. Con Dios hay que establecer una relación sana, una relación donde tu vida cambie. Y para eso tenemos que cambiar el corazón. No un corazón de piedra, sino un corazón de carne que sienta y que padezca por los demás. Tenemos que hacer como Jonás, arrepentirse y obedecer el cambio. A veces podemos ir de Nínive, ¿sí? A veces nuestra misión es la que Dios ha puesto en nuestra vida. Cada uno sabemos el que nos golpea o qué tenemos que hacer. Muchas veces algo muy sencillo. Tenemos un vecino, un amigo, un hermano, alguien que necesita de la palabra de Dios. Y por miedo o por inseguridad no lo hacemos.
Yo digo que es muy fácil. Podemos arreglar un enfado, estás cambiando tu propósito. Podemos arreglar una mala relación, estamos cambiando un propósito. Podemos cambiar nuestra actitud, estamos cambiando nuestro propósito al propósito que quiere Dios. A veces también enfrentarnos a nuestros gigantes, porque hay que vencer nuestras pruebas, nuestras debilidades. En la tierra de Canaán, cuando fueron a conquistarla, enviaron espías. ¿Y qué vieron allí? Vieron gigantes, pero también vieron las bendiciones de Dios, la grande uva, la tierra donde fluye leche y miel. Pero si no pelean esa batalla, no logran conseguir lo que Dios le ha prometido. Entonces el cristiano tiene que estar dispuesto a ser valiente. A lo que nos mande Dios, enfrentarnos siempre con la palabra, siempre con la sabiduría y guiándonos por el Espíritu Santo. Y voy a decir una cosa, y si no aplauden esto, es que no lo creen. Los valientes son los que heredarán el reino de los cielos. Los guerreros heredaremos el reino de los cielos. Y un cobarde entrará en el reino. Por eso hay que enfrentarnos, aunque a veces cueste, aunque a veces tengamos problemas, aunque el enfrentamiento al problema cause cosas en tu vida. A veces es difícil. A veces tenemos miedo de decir, vamos a cambiar esto. Es el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque nos repercute o nos hace daño a nosotros mismos. Pero querido hermano, si te duele, es para sanar, es para volverte más fuerte. El nuevo corazón es la obediencia sin pedir nada a cambio. ¿Cuál es la verdadera obediencia? El que no pide nada a cambio, da algo sin esperar nada. Ahí tenemos la respuesta en Jonás capítulo 3, versículo 3. Se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Antes Jonás era movido por sus emociones. Jonás se fue. ¿Por qué? Por su propia decisión. No era la voluntad de Dios. Por su ira, por su miedo, o porque no quería que el pueblo cambiase. A veces nuestras decisiones van en contra de la voluntad de Dios. Y hay que tener mucho cuidado, querido hermano. Ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso Jonás tuvo que pasar ese proceso donde fue tragado por un pez. Quizás nosotros, hermanos, tengamos que estar en una prueba, en una dificultad, donde no veamos salida, donde digamos, ¿qué quieres, Señor, que cambie de mi vida? ¿Cuál es el propósito que tienes para mí? Pero a veces, querido hermano, la respuesta no la tenemos nosotros. Hay que buscar la respuesta en oración, como hizo Jonás. Meterte en tu cámara secreta, arrodillarte, pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios ese cambio, pedirle a Dios qué propósito quiere para cada uno de nosotros. Muchos creyentes no cambian conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque no la conocen. Yo digo una cosa, querido hermano, la palabra no solamente es para el pastor, para mí, para el candidato o para los obreros. La palabra es para todos. La palabra tenemos que saberla todos. Jesús, ¿cómo enfrentó la tentación que vino de Satanás? Escrito está, la palabra de Dios. Si el mismo Jesús utilizó la misma palabra, nosotros, el querido hermano, que no la ha dejado, la tenemos, porque no la utilizamos para caminar conforme la voluntad de Dios, conforme Dios quiere. No podemos limitar la palabra. La sabemos, pero a veces las queremos ignorar. Muchas veces sabemos que esto no está bien, pero lo hacemos. Querido hermano, eso trae repercusión para la vida, para el creyente. Aunque tengamos razón, la razón no es la nuestra, sino es la razón que quiera Dios para nosotros. Es que tengo motivos para hacer esto. Es que tengo derecho a esto. No, querido hermano, no es tu propósito, es el propósito de Dios. Es que yo no quiero ir allí. No, es que tienes que ir allí, porque te lo ha mandado Dios. Muchas veces, querido hermano, la palabra nos da esa guía. La palabra nos da ese pensamiento de que hay que hacer. Pero por no vivir espiritualmente y maduro, no le hacemos caso. Él entró a la ciudad, querido hermano. Dice que se levantó conforme a la palabra de Jehová.
Y ese es el propósito. Decir, se ha levantado conforme a la palabra de Jehová. Repetid conmigo, se ha levantado conforme a la palabra de Jehová. ¿Cuántos quieren levantarse conforme a la palabra de Jehová? Jonás ya fue a la ciudad. Era una ciudad muy grande, querido hermano. Él ya había tenido ese cambio. Había sido tragado, había sido nuevamente escupido por el pez en aquella playa. Jonás entró en la ciudad y proclamó lo que dijo Dios. Os digo una cosa, querido hermano, a veces cuando vamos a hacer nuestras acciones hemos pasado ese proceso es proceso de testimonio. Hemos pasado por esta dificultad y hemos salido victoriosos, porque el que está conmigo es el más grande de todos. Amén. Era una ciudad, querido hermano, muy grande. Como he dicho, 3 días de camino. Había 120.000 personas. Imaginad allí a Jonás, por un momento. ¿Cómo van a escuchar a una persona si entraba a miles? Podría haber contado su testimonio. A mí imaginarlo. Fue tragado por un pez. Se montó en un barco. Le escupió. Jesús cambió su corazón y su parecer. Como él hizo la voluntad de Dios, Dios lo apoyaba. ¿Y qué hizo? Al proclamarlo, todas las personas se arrepintieron. Fíjate, él solamente cambió su corazón y Dios hizo lo demás. Era una ciudad que muchos dicen que no existía, porque leyendo y buscando cómo era la ciudad y demás, era una ciudad de 97 kilómetros de diámetro. Estaba amurallada y potenciada. Era una ciudad una de las muy grandes que había. Dicen que no existía, pero hubo 2 personas que estuvieron cavando, y eran un Iji y otro Nabullino, un árabe. Y dice que cavando encontraron 2 montañas donde estaba aquella ciudad establecida. Y fíjate, si era tan real lo que había hecho Dios con aquella ciudad, que ponía en una sepultura que el profeta Jonás estuvo allí. En 2 montañas encontraron unas tablas escritas en árabe y decía: el profeta Jonás pisó. No podemos dar por mentira la palabra. Aquí la veracidad de que la palabra de Dios es así. Esta ciudad es real. Esta ciudad era de maldad. Jonás no quería predicar contra aquella ciudad, pero Jesús hizo ese milagro. Se convirtieron todos. Jonás simplemente predicó. A veces nosotros, hermanos, tenemos la misión de llamar a alguien a que cambie y encuentre a Cristo. Pero si no tenemos ese levántate y ve conforme a la palabra de Dios, no habrá ese cambio en los demás tampoco. Por eso, querido hermano, hoy quiero invitar a que cambiemos, no de oportunidad, sino de corazón, y cumplamos la palabra de Dios conforme Él está. Está escrita. Antes era, Dios cogía al profeta, le daba la misión y iba a predicar lo que le había dicho. Ahora la tenemos escrita. Ahora hay que leerla y obedecerla, ponerla en práctica, guardarla, querido hermano. Porque, como he dicho, muchos quieren decir que esa historia era mentira, o que la Biblia es mentira, o que la palabra de Dios no es real. Hay veracidades, cosas que verdaderamente afirman que la palabra de Dios es verdadera y tiene vida. Por eso, querido hermano, esta era mi palabra de cambiar el corazón. Es mejor cambiar el corazón que tener la oportunidad, que las dos son buenas. Tener oportunidades Dios las da, pero vamos a cambiar ese corazón. Entonces, querido hermano, espero que haya hecho bien esta palabra. Pensemos nuestro propósito, como he dicho, y esa acción que vamos a tener nosotros tiene repercusión para bien, porque el más grande está con nosotros. Ese fuerte aplauso para Cristo.